En 1983, la policía de Dallas atendió a un llamado que marcaría para siempre la historia criminal del estado. Una familia entera, los Baker, fue hallada sin vida dentro de su propia casa. No había sangre, no había huellas, no había signos de lucha, solo cuerpos rígidos, ojos abiertos y una expresión de terror tan profunda que incluso los forenses evitaron mirarlos por más de unos segundos. Los informes oficiales dictaminaron una crisis nerviosa colectiva, pero los documentos que no fueron publicados cuentan otra historia. Una historia que fue archivada inmediatamente bajo la etiqueta "han clasificado, en riesgo indeterminado", porque los Baker no murieron como humanos y, tal vez, tampoco fueron asesinados por algo humano. Lo más perturbador fue que todos, el padre, la madre y los dos hijos, fueron encontrados mirando hacia la misma esquina del techo. Y en esa esquina, según la declaración de un vecino, había una sombra que nunca perteneció a un cuerpo, una sombra que se movía. Aunque nadie estuviera allí, los investigadores grabaron audios dentro de la casa y detectaron frecuencias no humanas. Los perros del condado se negaban a entrar. Las cámaras no registraban nada, excepto un detalle. Cada vez que los agentes miraban sus grabaciones, el número de sombras aumentaba. Una voz fue captada en un cassette perteneciente a la hija Mayo R. No fue una masacre, fue contacto. Ellos eligieron. Yo solo aprendí. Y ahora, después de más de 40 años, el archivo ha comenzado a filtrarse. Hay documentos, son fotografías, hay grabaciones reales. Y todo sugiere lo mismo a lo que ocurrió en Dallas. Apenas fue el comienzo. Antes de sumergirnos en los documentos oficiales de este caso, debo advertirte algo. A muchos de los investigadores que trabajaron en la escena del crimen decidieron abandonar la profesión tras este caso. Algunos renunciaron, otros desaparecieron, y hay quienes afirman que algo los siguió a casa. En noviembre de 1983, la familia Baker se convirtió en el epicentro de uno de los expedientes más inquietantes y silenciados de la historia de Texas. Lo que empezó como una investigación de homicidio terminó siendo un rompecabezas donde la lógica humana simplemente no encajaba. Los cuerpos no estaban mutilados, no había señales de fuerza externa. Era como si algo invisible hubiera drenado la vida de cada uno desde adentro. Pero lo más aterrador es que el FBI cerró el caso rápidamente. Sin sospechosos, sin teoría oficial, sin explicación. Algunos agentes intentaron hablar, pero sus declaraciones desaparecieron. Sus informes fueron modificados, y muchos murieron antes de poder contar lo que realmente vieron. En este video, vas a conocer el expediente original, los registros que fueron ocultados, y los testimonios que nunca fueron transmitidos al público. Puede que tengas tu propia teoría. Puede que pienses que fue una masacre familiar. O quizá, al final, llegues a la misma conclusión que varios investigadores. La familia Baker no fue asesinada, fue reemplazada. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que este caso tiene explicación humana? ¿O podría ser evidencia de contacto con algo más? Y si te gusta este tipo de investigaciones oscuras, suscríbete ahora, porque hoy estás por escuchar la historia completa, y quizá nunca vuelvas a estar solo en tu casa. Eran las 03:47 de la madrugada del 14 de noviembre de 1983, cuando el primer patrullero llegó a la propiedad de la familia Baker, en una zona rural y silenciosa, ubicada a las afueras de Dallas. La abuela de la familia, Martha Baker, había llamado a emergencias horas antes. Su voz, temblorosa y casi sin aliento, apenas logró decir: la casa de mi hijo está demasiado silenciosa. No había recibido llamadas, no respondían al teléfono, y lo que más la atemorizó fue que, según los vecinos, nadie había salido ni entrado de esa casa. En los últimos 2 días, los agentes esperaban encontrar un cuadro de robo, quizá un homicidio por venganza, pero no sabían que esa madrugada marcaría el final de sus carreras, e incluso de su cordura. Al descender del vehículo,
El oficial Dean McLaren describió en su informe algo que se repetiría en los testimonios posteriores. No sentía simplemente silencio, sino algo más denso, como si el aire no quisiera circular. El ambiente parecía cargado de electricidad estática, pero no había tormenta, ni cables sueltos, ni transformadores averiados. Era otro tipo de estímulo, uno que no podían ver, pero sí sentir. Al acercarse a la puerta principal y golpearla, nadie respondió. Ni un solo sonido provenía del interior. Los agentes tocaron 3 veces, como permite el protocolo, pero pronto dejaron de seguir el manual. No tenían miedo de que alguien los oyera, tenían miedo de que alguien los escuchara desde adentro. La puerta no abrió. Estaba cerrada con llave. Lo extraño fue que la cerradura estaba intacta, sin señales de haber sido forzada, lo que indicaba que si la familia estaba allí, ellos mismos la habían cerrado desde dentro. La abuela juraba que su hijo jamás aislaba la casa, ni siquiera de noche. Después de esperar breves minutos que parecieron una eternidad, los oficiales decidieron usar una herramienta hidráulica para forzar la entrada. El marco cedió y se abrió un pequeño espacio. Fue entonces cuando todos retrocedieron. Al instante, desde la rendija, escapó un aire helado, demasiado frío para provenir de una vivienda normal. Más tarde, McLaren escribiría en su informe que no era olor a muerte. Era ausencia total de olor, como si todo lo que alguna vez fue humano dentro de esa casa hubiera sido borrado. El interior estaba perfectamente ordenado. No había signos de robo, pelea o pánico. El televisor de la sala estaba encendido, mostrando únicamente estática. Lo perturbador es que la abuela aseguró que ese televisor estaba averiado desde meses atrás. Sin embargo, no fue eso lo que alteró a los agentes, sino la dirección a la que apuntaban los muebles, los sillones y los cuerpos, porque los encontraron ahí, el padre y la madre sentados contra la pared, con la mirada fija en una esquina alta del techo. Los ojos estaban completamente abiertos. No mostraban dolor, sino algo peor, una especie de terror silencioso, inexpresable, como si lo último que vieron hubiese atravesado sus mentes. Los forenses llegaron minutos después y confirmaron un primer dato inquietante. No existía una causa de muerte clara. No había heridas, golpes, veneno, ni rastros de ataque cardíaco. Sin embargo, lo más inexplicable fue el análisis posterior. Algunos órganos internos mostraban actividad celular posterior a la muerte clínica, como si el cuerpo hubiera intentado seguir vivo durante horas, mucho después de que la mente se apagara. En la habitación contigua, encontraron a la hija mayor, Emily, de 16 años. Estaba sentada junto a su cama, con una grabadora encima de la mesa de noche. Lo más perturbador fue el cassette que aún seguía girando dentro del aparato, a pesar de que las baterías estaban muertas. Esto fue verificado varias veces. El cassette tenía que moverse gracias a una fuente de energía que no provenía del dispositivo. Lo escucharon en la misma escena del crimen. Una voz susurrante, tenue, casi humana, decía: no lo dejen mirar. Él aprende cuando uno lo mira. Emily también miraba hacia la misma esquina del techo, pero su rostro no expresaba pánico, sino tristeza, como si hubiese llorado antes de morir. El cuarto del niño Daniel fue el único que parecía alterado. Cajones abiertos, ropa tirada, no por violencia, sino por desesperación. Lo hallaron dentro de un cesto de ropa sucia, respirando débilmente, pero consciente. Tenía los ojos fijos, no lloraba, solo repetía una frase: no mires el espejo, no mires el espejo, no mires el espejo. Los agentes encontraron aquel espejo heredado de la familia. Estaba cubierto con una sábana gris, húmeda y fría al tacto. Lo más desconcertante fue el resultado del análisis forense. Detectaron huellas digitales sobre la sábana, pero no pertenecían a ningún miembro de la familia. Eran huellas humanas, pero lo bastante alargadas como para no corresponder a dedos normales. En el hospital, pocos días después, Daniel habló. No lloró,
No entró en shock. Parecía tranquilo, como si ya hubiera aceptado una presencia que los adultos no podían comprender. A la psicóloga le dijo: él no vino a matarnos, vino a aprender. Primero tomó sus voces, después tomó sus sombras, después tomó sus caras. La profesional escribió el testimonio, pero esa parte del archivo desapareció poco después. Nadie supo quién la retiró. El oficial McLaren renunció al mes siguiente. Afirmó que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía una sombra en la esquina de su habitación, observándolo como lo hicieron los Baker. No logró explicar por qué, pero dijo que, en sus sueños, la sombra parecía intentar imitarlo, como si quisiera entender cómo actúan los humanos, como si quisiera practicar cómo ser uno. Esa fue solo la primera noche del caso más inquietante de Dallas, y, hasta hoy, nadie se atreve a decir que los Baker fueron asesinados, porque quizá murieron antes de morir, o quizá fueron reemplazados por algo que jamás quiso matar, tan solo aprender. Cuando la escena del crimen fue completamente acordonada y los forenses comenzaron su trabajo, los investigadores esperaban encontrar explicaciones lógicas, pero el caso Baker no parecía seguir ninguna lógica conocida. Los análisis preliminares revelaron algo tan extraño que varios técnicos se negaron a continuar. Ninguno de los cuerpos presentaba rigor mortis dentro del rango habitual. En algunos, apareció demasiado rápido. En otros, demasiado tarde. Lo inexplicable fue que incluso después de certificar la muerte clínica, ciertos tejidos parecían mostrar actividad residual, como si algo intentara mantenerlos vivos o aprendiendo. Uno de los médicos forenses, el doctor Richard Coleman, redactó un informe que nunca llegó a incluirse oficialmente en el expediente. Él afirmaba que ciertas zonas del cerebro mostraban patrones eléctricos similares a los que se observan en pacientes en estado de sueño REM. Es decir, técnicamente, los cuerpos seguían soñando después de morir. Coleman intentó explicar que esto podía ser una anomalía técnica de la medición, pero su conclusión extraoficial fue mucho más inquietante. A los Baker seguían procesando información, incluso después de morir. Algo los observaba desde adentro cuando el FBI llegó 4 días después. Lo primero que hicieron fue restringir aún más la circulación en la casa. Algunos agentes locales fueron apartados del caso sin explicación, y sus testimonios desaparecieron de los archivos oficiales. A uno de ellos, el agente Wilkins, se lo vio salir abruptamente del departamento de policía, días después de revisar las fotografías del lugar. Nunca volvió, ni siquiera pasó a retirar sus pertenencias. Varios informes mencionan un momento muy particular durante la investigación. Al revisar el cuarto de Emily, la hija Mayo, los técnicos notaron algo imposible de registrar en papel. La habitación parecía variar de temperatura sin motivo aparente. No era una brisa, no era un flujo de aire, era algo más localizado, como si un punto invisible se moviera lentamente por la pared y girara alrededor de los investigadores. Uno de los técnicos afirmó que podía sentir un foco observándolo detrás del oído. Al girarse, no había nada, pero cada vez que intentaban ignorarlo, surgía una sensación tan intensa en la nuca que varios terminaron de rodillas, vomitando o llorando sin razón. Los análisis de sonido fueron igualmente perturbadores. El cassette, encontrado en el cuarto de Emily, fue llevado a un laboratorio. Al principio, solo se escuchaba estática, pero luego, al ser limpiado por filtros especiales, se detectó un rango de frecuencia extremadamente baja, apenas perceptible por el oído humano. Era intermitente, casi rítmico, como si algo intentara modularlo deliberadamente. Algunos expertos dijeron que aquella frecuencia se asemejaba a ciertos patrones emitidos por animales marinos antes de comunicarse o atacar. Pero un técnico, cuya identidad fue borrada de los registros, aseguró que la onda era algo más. No parece comunicación, parece imitación. Lo más extraño
fue lo que ocurrió en el laboratorio. Mientras revisaban las ondas sonoras, un investigador notó que la frecuencia parecía reaccionar a sus movimientos. Era como si el sonido estuviera escuchándolos. Cada vez que alguien hablaba, la onda se amplificaba y luego se contraía, como si estuviera tratando de copiar los patrones vocales humanos. Esto se registró en video, pero la cinta fue confiscada por el FBI y nunca se permitió difundirla. Un funcionario federal dijo algo que nunca se olvidó. Si esto es comunicación, no podemos responderle, porque entonces sabrá que lo entendemos. La investigación siguió, pero ya no se trataba de un simple caso criminal. Parecía que algo invisible, latente, seguía dentro de esa casa. Los perros policiales se negaron a entrar, lloraban, temblaban, trataban de escapar. Uno murió de un paro cardíaco a metros de la puerta. Los técnicos empezaron a tener accidentes extraños. Se resbalaban sin motivo. Caían por escaleras. Se golpeaban contra paredes, como si perdieran la coordinación de sus movimientos por instantes. La psicóloga del departamento escribió que varios desarrollaron una mirada disociada, como si su mente se desconectara de ellos durante unos segundos. La palabra posesión apareció solo una vez en los archivos, pero fue tachada inmediatamente. Una de las partes más siniestras del expediente tiene que ver con los espejos. Durante la revisión de la casa, se descubrió que varios espejos habían sido cubiertos con telas o girados hacia la pared. Al principio, se creyó que era debido a una reforma inconclusa o simple superstición familiar, pero pronto se registró un hecho perturbador. Cada vez que un espejo era descubierto, los investigadores sentían que el aire en la habitación se detenía. No soplaba, no circulaba, no se movía. Era como si el espacio reflejado en el vidrio no perteneciera al mismo ambiente. Uno de los forenses dijo que, aunque quisiera tocar su propia imagen, tenía el presentimiento de que otra mano aparecería primero desde el otro lado. Los análisis posteriores revelaron marcas de huellas digitales en algunas telas que cubrían los espejos. Eran huellas humanas, pero la estructura de los dedos era ligeramente más larga y fina de lo normal. Ninguno de los miembros de la familia coincidía con esos patrones. Se sugirió que podían ser deformaciones debidas a la tela misma. Sin embargo, un investigador dejó una nota marginal en su informe personal. Estas huellas no querían ocultarse, querían ser descubiertas. A partir de ese punto, los sucesos inexplicables se multiplicaron. Las grabaciones de audio del lugar tenían lapsos en blanco, donde no debía haber silencio. Pequeñas fotografías tomadas por policías mostraban distorsiones, sombras que cambiaban de lugar entre una foto y otra, incluso si se tomaban con segundos de diferencia. Lo más aterrador fue cuando se descubrió que, en una de ellas, aparecía la figura de Emily detrás de los agentes. A pesar de haber sido hallada muerta 36 horas antes, el FBI clausuró la casa después de 12 días. Ordenó el cierre definitivo del expediente y lo clasificó como Disorder Mental Familiar. Pero, en el interior del archivo, uno de los documentos lleva subrayado un detalle que nadie pudo explicar. Todos los miembros de la familia fueron hallados mirando el mismo punto exacto del techo. Sus cuellos estaban rígidos, como si hubieran intentado girarlos en dirección contraria, pero algo invisible les hubiera sujetado los músculos. Ese fue el punto de quiebre. Los investigadores dejaron de debatir si había sido homicidio o suicidio colectivo. Empezaron a discutir, en voz baja, si la familia Baker realmente murió o si fue reemplazada por algo que aprendió demasiado rápido, como mantenerse en silencio. A partir de entonces, la pregunta dejó de ser ¿quién los mató? Y pasó a ser ¿dónde está lo que los miraba? Ahora que ellos no pueden mirar más, el oficial Henderson declaró en su informe que al entrar en la habitación de los niños, sintió algo que nunca había sentido en décadas de servicio: la certeza absoluta de que ya no estaban solos. No se refería al resto de los patrulleros, ni a los técnicos de criminalística. Se refería a algo que él no pudo describir. Los cuerpos de los pequeños Baker
Estaban sentados en el suelo, recostados contra la pared. Miraban hacia el mismo punto del techo, igual que sus padres. Pero había algo distinto. En sus rostros no había simple miedo, había una especie de fascinación, como si hubieran visto algo que superaba todo lo conocido, como si su mente, antes de apagarse, hubiera comprendido lo que nosotros no. Henderson anotó esa palabra en su libreta. Comprendieron, y nunca más pudo explicar qué quiso decir con eso. Las cámaras de la policía empezaron a fallar justo en ese cuarto. El audio se distorsionaba, la grabación se frenaba por segundos, y luego volvía a acelerarse, como si el tiempo en ese lugar no fluyera igual que afuera. De hecho, se revisaron los relojes de los agentes que entraron a esa habitación. Todos marcaban horas distintas. Algunos se adelantaron, otros se retrasaron. Hubo un caso más inquietante. El reloj del técnico Herrera marcó la misma hora durante exactamente 17 minutos, como si el tiempo se hubiera congelado para él. Sin embargo, juraba haber trabajado normalmente todo ese tiempo. El problema es que nadie lo vio moverse. Y cuando salió del cuarto, vomitó sangre. Uno de los forenses, especialista en autopsias de casos complejos, tomó muestras de los tejidos de los niños. Su informe jamás fue publicado, pero años después, cuando ese hombre ya había abandonado la medicina y vivía completamente aislado del mundo, dijo algo en una entrevista que fue borrada apenas unas horas después de subirse a la red. El cuerpo humano reacciona a ciertos estímulos, se defiende, genera anticuerpos. Pero lo que vi en esos cuerpos no era rechazo, era aceptación. Lo dijo con lágrimas en los ojos, y en el silencio de esa declaración quedó lo más inquietante. ¿Aceptación de qué? ¿De quién? La casa fue acordonada por más de 20 horas. Durante ese tiempo, se llamó a un grupo especial de investigación del FBI. No era un equipo común. Tenían un nombre que no figura en los archivos públicos, en Grupo 7 Bytes. Su llegada fue silenciosa, casi invisible. Se llevaron todos los informes, los equipos, las grabaciones de las cámaras del lugar. Interrogaron a los policías locales durante horas y tomaron sus celulares. Cada agente que entró en esa casa fue registrado como riesgo psicoambiental. Esa categoría jamás había sido usada en otro caso antes, ni después. Algunos recibieron licencia psiquiátrica, otros fueron trasladados de ciudad, y hubo 3 que nunca regresaron al trabajo. Simplemente desaparecieron. Uno de los vecinos, Malcolm Davis, un hombre mayo, R, que vivía cruzando la calle, fue interrogado 2 veces. En ambos interrogatorios, sostuvo siempre lo mismo. Vio una figura entrar a la casa de los Baker la noche anterior a la muerte. Una figura alta, más alta que cualquier persona promedio, y no caminaba, se inclinaba hacia adelante, como si el cuerpo no tuviera equilibrio. Lo más perturbador fue cuando le pidieron que describiera el color de su piel. Davis se quedó en silencio por varios segundos. Luego dijo: "No puedo describirlo. Es como si mi cabeza intentara borrar ese recuerdo. Apenas lo tuve, como si no estuviera preparada para entenderlo". Esa frase quedó registrada, pero curiosamente, nunca apareció en la transcripción oficial. Se hizo un estudio acústico en la casa, se instalaron micrófonos para registrar cualquier sonido residual. Los equipos detectaron algo repetitivo, a una frecuencia extremadamente baja, inaudible para el ser humano, pero detectable en aparatos de alta sensibilidad. Esa frecuencia coincidía con la actividad cerebral humana. Era como si lo que estaba allí no emitiera sonidos, sino pensamientos. Cuando los técnicos escucharon el registro acelerado, algunos identificaron palabras. Otros escucharon oraciones, y uno de ellos, en su informe personal, afirmó haber escuchado una voz clara que repetía una frase: "La puerta no se cierra cuando está dentro". Nadie explicó esa frase, y nadie volvió a escuchar ese audio, porque fue clasificado como material contaminante. El informe del agente castellano, del Grupo 7 Bytes,
Es uno de los pocos documentos que logró filtrarse años después. En él decía que la casa tenía zonas de temperatura variable, como si hubiera bolsas de aire caliente y otras de aire helado, coexistiendo en el mismo espacio. Pero lo más extraño fue lo que escribió al final. Estudiamos la estructura del lugar. Según planos y registros arquitectónicos, la casa tiene una habitación, menos de las que dicen los cálculos espaciales. Falta un cuarto. No está registrado, no está visible, no tiene puerta. Pero los números dicen que existe. Esa frase aterrorizó al propio Castellano, quien renunció meses después y no volvió nunca a aparecer en público. Cuando se empezaron a cruzar testimonios y pruebas técnicas, algo empezó a repetirse. A las sombras, no una sombra humana, no una sombra fija. Los agentes de la primera patrulla declararon que, al revisar las fotografías del lugar, notaron más sombras de las personas que estaban allí, como si cada humano tuviera una más, pero una que no le pertenecía. Cuando lo reportaron, la respuesta del grupo 7 Vice fue simple: no miren las sombras, miren lo que no proyecta ninguna. Desde ese momento, las cámaras fueron limitadas y se prohibió el uso de flash dentro de la casa. El capítulo más perturbador ocurrió el tercer día de investigación. La casa, ya vacía, silenciosa, quedó bajo vigilancia remota. Nadie entró, nadie salió. Pero a las 3:17 AM, las cámaras térmicas detectaron actividad no humana, no animal. Algo se desplazó desde la habitación de los padres hacia el pasillo principal. No tenía forma definida. Era como un fragmento de temperatura anómala, moviéndose lentamente. Cuando la imagen se analizó en detalle, apareció lo más inquietante. La forma era similar a una figura humana, pero incompleta, como si le faltaran proporciones humanas básicas, como si no estuviera hecha para existir en nuestro mundo, pero lo estuviera intentando. Ese archivo fue borrado del sistema apenas una hora después, pero un técnico logró guardar un fragmento en un pendrive. Años después, cuando ese hombre murió en circunstancias no aclaradas, su familia revisó sus pertenencias. Nunca encontraron ese pendrive, pero sí un cuaderno con una sola frase escrita. Creen que se fueron. No se fueron, aprendieron a parecer humanos. Hasta hoy, nadie ha podido refutar esa afirmación. El caso parecía llegar a un punto muerto. La familia Baker estaba muerta. Los documentos habían sido confiscados. Los agentes que habían investigado el crimen estaban desaparecidos, retirados o bajo vigilancia psiquiátrica. Oficialmente, se trataba de un evento psicótico familiar. Nadie más hablaba del tema. Nadie le daba seguimiento. Como si todo el mundo, de forma silenciosa, estuviera de acuerdo en olvidar lo que pasó. Como si el olvido fuera una forma de protección. Pero hubo algo que rompió ese silencio. 8 meses después de la muerte de los Baker, un sobre anónimo llegó al departamento de policía. No tenía sello, no tenía remitente, no tenía huellas. En el interior había un cassette. La etiqueta decía: Anoche 1. Nadie sabía qué era. Nadie sabía a quién lo había enviado. Se lo entregaron al detective que seguía como responsable de archivar el caso Evan Marks, un hombre metodológico no supersticioso de más de 20 años de experiencia. Un hombre al que no le temblaba la mano ni la voz. Pero ese cassette cambió todo. Max lo reprodujo en una sala de evidencia. Al principio, se oía silencio, luego un leve sonido, como un suspiro. Después, risas de niño. En ese instante, detuvo la grabación. Llamó a un técnico de audio para analizarla. El técnico, Martin Lewis, observó el espectro sonoro y notó algo imposible. A las voces de los niños estaban moduladas en 2 frecuencias a la vez, como si hablaran en 2 niveles distintos. Algo grave, algo agudo en 2 mensajes en uno. 2 voces para una sola boca. Cuando lo escucharon, a una velocidad más lenta, oyeron una frase, una voz suave, pero definida: no es nuestra casa. Lo que vive aquí no se va. Un escalofrío recorrió la sala.
Un silencio incómodo se instaló, y luego, Martin retiró sus auriculares. Miró a Marx fijamente, y dijo, «Esto no es humano». A partir de ese cassette, Marx reabrió el caso de forma no oficial. Sabía que el FBI tenía prohibido investigar, que el grupo 7 Bytes había dejado un sello de cierre permanente, pero también sabía algo más. Jamás había visto un caso sin explicación, que no dejara huella. Algo debía existir, incluso en los márgenes, incluso en los restos insignificantes. Así comenzó su búsqueda personal. Visitó la casa. Lo hizo solo al amanecer, para que nadie pudiera cuestionarlo. Entró con una grabadora de mano, moviéndose lentamente. Desanduvo cada paso que la patrulla inicial había registrado. El silencio era denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El piso crujía, pero no por su peso. Era como si la casa respirara bajo sus pies. Subió las escaleras y sintió, repentinamente, una presión en el pecho. No un bloqueo emocional. Era algo físico, como cuando uno bucea demasiado profundo y el agua empieza a presionar el cuerpo. Él lo describió como una autoridad invisible que le impedía avanzar, como si el lugar tuviera reglas que él estaba infringiendo. En el cuarto de los niños, su grabadora empezó a fallar. La luz de la batería parpadeaba. Entonces, notó un detalle que nadie había visto antes. La pared tenía marcas, como líneas suaves, rasguños que parecían hechos con las uñas, pero no eran horizontales, eran ascendentes, como si los niños, antes de morir, hubieran sido levantados lentamente por algo, intentando aferrarse a la vida. En ese instante escuchó un golpe, no fuerte, pero claro, en el techo del cuarto. Alzó la mirada, no vio nada, pero su cuerpo reaccionó. Se tensó, supo, sin poder explicarlo, que eso no era un ruido accidental. Se retiró inmediatamente. Al volver al patrullero tomó notas y escribió algo que lo dejaría despierto las siguientes noches. El cuarto no está vacío, solo ignora nuestra presencia. A partir de ese día, Marx empezó a recibir llamadas extrañas a medianoche. Cuando levantaba el teléfono, no había voz, solo respiraciones. Y luego, un leve murmullo, como si alguien hablara desde el fondo de un túnel. Luego, el sonido se cortaba. Eso duró semanas, hasta que una noche escuchó claramente un nombre. Alguien te observa, desde donde ellos miraban. Y luego, una frase que cambiaría todo. Tan pronto verás el cuarto invisible. Insomni, atormentado e impulsado por una necesidad que él mismo no comprendía, volvió a la casa, esta vez con un equipo especial que no había usado antes, un detector de cambios electromagnéticos y una cámara térmica. Grabó cada paso, buscó lo que nadie había buscado. Y entonces lo encontró. No arriba, no abajo, al costado del pasillo del segundo piso, justo entre el cuarto de los padres y el de los niños, había un hueco, un espacio que no existía en los planos, pero que respondía a las lecturas del detector. Era como si ese espacio respirara. El aire se movía allí dentro, pero no había entrada visible. No había puerta, no había luz. Marx se quedó inmóvil, observando esa porción de pared. Y ahí lo sintió, un silencio más profundo que el resto de la casa, un silencio con intención. La cámara térmica mostraba una forma leve, casi imperceptible, no humana, no definida en algo. ¿Qué esperaba? La mente del detective sucumbió a una certeza terrible. Ese era el cuarto faltante, el mismo que el agente castellano había detectado en los cálculos espaciales. El cuarto que no quieren que encontremos. El cuarto donde algo, quizá, aún esté habitando. No volvió a entrar a esa casa, pero comenzó a revisar casos antiguos en la zona. Encontró algo que fue el comienzo de su obsesión. Registros de 1950 y Sechi, 1962, 1975, donde 3 familias distintas murieron sin explicación,
Siempre en esa misma casa, siempre. Sin señales de violencia, siempre. Con el mismo sello. Final al no autorizado para investigación. Una frase se repetía en los márgenes de los informes, como una marca silenciosa, and 7 bytes, como si el grupo hubiera estado activo mucho antes de su formación oficial, como si la casa no fuese el punto de partida, sino el punto de llegada. Un lugar donde algo se manifiesta cada cierto tiempo, un ciclo, en un mecanismo. Un llamado. Marx quiso abandonar. Intentó olvidarlo. Pero era tarde. Sentía que, desde aquel día, no estaba solo. Que lo acompañaban. No sabía si eran sombras. No sabía si eran fragmentos. Lo único que sabía era que el silencio de la casa Baker ahora vivía en su dormitorio, en su cabeza, en sus sueños. El último registro de su voz fue encontrado en la grabadora personal que nunca llegó a entregar. Decían: no busquen una masacre, busquen al invitado, que nunca se fue. Y luego, una pausa, una respiración, casi un suspiro, hasta que añadió, en un tono que no parecía completamente humano: cuando lo entiendan, ya será tarde. Hoy, 4 décadas después, el expediente oficial del caso Baker sigue cerrado. La casa fue vendida silenciosamente, y quien la compró jamás habló con la prensa. No se conoce su nombre, no se conocen sus fotografías, solo un dato trascendió. Nunca regresó a vivir allí. Nadie ha vuelto a pasar una noche completa entre esas paredes. Algunos dicen que lo intentaron, pero se marcharon antes del amanecer. Otros aseguran que simplemente no soportaron el silencio, porque en ese lugar, el silencio no es ausencia, es presencia. Hoy, en este punto de la investigación, quedan 2 tipos de personas: a los que creen que se trató solo de una tragedia familiar, y los que miran los hechos, las pruebas, los audios filtrados, y se preguntan si acaso estamos ante algo mucho más profundo, algo conectado con otras desapariciones, otros años, otros lugares, un patrón que ya no parece humano, una presencia que, según dicen, encuentra la manera de replicarse, de moverse, de esperar, como si supiera que el tiempo, tarde o temprano, lo trae todo de regreso. Tal vez no quieras creerlo, tal vez pienses que esta historia termina aquí, pero si hay algo que la investigación demostró, es que la casa Baker no fue un final, fue un punto de partida. Algo entró en ese hogar, algo fue visto, y algo decidió quedarse.